Buena jornada, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy en este programa acerca de un hecho que se da y que tiene que ver con nuestra Latinoamérica. El Grupo de Puebla evalúa crisis humanitaria ante la ausencia de paz en Colombia. Nos preguntamos si de este encuentro que se hará en el día de hoy surgirá el compromiso de sumar diálogo democrático como única forma de solución de conflictos. Además, estamos pendientes también de un día muy especial para el pueblo palestino. Durante la Nakba, Israel expulsó entre 350.000 y 1 millón de palestinos de su territorio, una catástrofe, eso quiere decir Nakba, que hoy recuerda al mundo una herida abierta. ¿Quién respeta los derechos del pueblo palestino? Es el interrogante, mientras en esta conmemoración vamos conociendo también mucho más del presente de ese pueblo resistente, luchador como es el pueblo palestino. Les sugerimos nos siga a través de Twitter y a través de Instagram. Vamos a abrir rápido nuestra primera página, intentando que el tiempo nos alcance para mostrar todos los hechos que se dan en nuestras regiones. El Grupo de Puebla alista hoy una nueva reunión virtual, esta vez con referentes locales de Colombia. La reunión seguirá los mismos lineamientos del encuentro con progresistas chilenos realizada el 24 de abril, inaugurada por el mandatario argentino y miembro del grupo Alberto Fernández y que reunió a 12 fuerzas de la oposición chilena. El movimiento internacional establecerá contactos con más de 40 líderes políticos y sociales del país para evaluar el estatus del proceso de paz, su verificación y seguimiento. Además, revisarán la actual crisis sanitaria develada por la pandemia y la crisis humanitaria que afecta al pueblo colombiano como consecuencia del conflicto armado. En este contexto, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, suspendió su participación activa en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz, luego que Washington colocara nuevamente a Cuba en la lista de países que supuestamente no colaboran en la lucha contra el terrorismo. Esta mañana en Agenda Abierta expondremos las diversas situaciones que han llevado al Grupo de Puebla y otros organismos internacionales a evaluar la crisis social y humanitaria que vive Colombia y su arista política, económica, sanitaria y de violencia paramilitar. Crónica Digital muestra este titular. 7 expresidentes de Iberoamérica se reunirán en el 5º encuentro del Grupo de Puebla. 7 exmandatarios, entre ellos José Pepe Mujica de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Dilma Rousseff también por Brasil. Ellos junto a 40 progresistas colombianos debatirán propuestas para enfrentar la pandemia en la región y la crisis económica y social que ha generado, además de los desafíos de estos procesos de paz en nuestro continente y en Colombia específicamente. El Tiempo dice, el Grupo de Puebla pedirá la condonación de las deudas de los países más pobres. Esta es la idea de mandar al Poder Económico Mundial esta condonación de deudas y una renegociación que sea justa y acorde a las necesidades sociales de los países en desarrollo. El organismo anticipó que se plantearán los términos generales de una propuesta, no solamente para solidarizarse como el caso argentino, de que haya una salida política a la deuda, sino también para impulsar una oferta de condonación para los países más pobres del mundo. Además, voy a mostrarles, nuestra casa periodística tiene este titular: asesinan a dirigente comunal colombiano Julio César Hernández. Esto está pasando. La entidad afirmó que fueron grupos de paramilitares los que cometieron el crimen contra Hernández, que tenía 47 años, era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio en el municipio de San José de Uré, en los límites de este municipio de Taraza, o con el municipio de Taraza. Entre tanta lucha por la paz, que tiene ya una lucha histórica el pueblo colombiano, se dan todas estas informaciones. Quiero ir a mostrarles ahora la agenda del Grupo de Puebla y por qué contempla en este capítulo Colombia la situación de crisis humanitaria. Este grupo tiene un protagonismo regional buscando reivindicar a los pueblos y con esto un rol muy específico. Quieren establecer planes y proyectos que mejoren el destino de nuestros pueblos, tienen un compromiso con la integración de nuestra región, con trazar una estrategia que incluso abarque lo comercial, que comprenda también lo cultural, laboral, la paz de nuestros pueblos y una ciudadanía pensada como continental. Hoy van a analizar
Perspectiva, la actual situación de crisis humanitaria que atraviesa Colombia. Uno de los miembros de este grupo, Clara López, manifestó lo siguiente: buscamos examinar el impacto de la pandemia y las cuarentenas sobre el proceso de paz y la democracia en el país. Una de las tragedias que vive Colombia derivado de este conflicto armado son los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Según Indepaz, tiene un índice de homicidios ocurridos en el año 2020. También hay un exterminio de líderes sociales, 97 dirigentes asesinados, 26 excombatientes. Hernán Tovar está en Bogotá, lo vamos a sumar para comenzar a ver este tema, a abordar todos los detalles. Hernán, cuando quieras. Gracias, muy buenos días. Y sí, efectivamente es agenda. En Colombia, el quinto encuentro del Movimiento Social y Político de Puebla, que en esta oportunidad también será de carácter virtual y que contará con la presencia y será presidido por el expresidente colombiano Ernesto Samper y por la exministra de Trabajo Clara López Obregón. En esta oportunidad se debatirá todo el tema del proceso de paz en Colombia, su implementación, sobre todo un proceso de paz que ha tenido bastantes vicisitudes y que no se le ha dado la importancia por parte del gobierno de Duque, con un incumplimiento en cuanto a esos acuerdos, una serie de asesinatos que se han cometido en Colombia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y sobre todo contra excombatientes, personas que se acogieron a la paz en el país y que ahora están cayendo bajo las balas. Pero también se analizará todo el tema de la crisis pandémica y de la economía local, las repercusiones que ha tenido en la región, sobre todo en una región donde ha calado bastante fuerte la expansión del virus. En algunas regiones pues se ha excedido la cantidad de contagiados y muertos, donde algunos gobiernos no han tenido la capacidad para controlar este virus y donde han descuidado sus comunidades y sobre todo han descuidado la protección del personal de salud, del personal también de algunos sectores como los indígenas, que han sufrido bastante con esta pandemia. También hay que resaltar que en esta ocasión el movimiento internacional convoca 40 líderes políticos y académicos de Colombia y pues se espera un debate interesante en relación a estos temas que le atañen a la región y a Colombia en particular. Muchas gracias. Me espera María Consuelo Ahumada. Quiere que incluyamos aquí, en este espacio que vamos a hablar, que es docente, que trabaja en la Universidad Externado de Colombia, PhD en Ciencia Política de New York University, con énfasis en estudios latinoamericanos, profesora de la universidad, que estamos hablando, investiga temas sumamente importantes para la sociedad colombiana. Así que vamos a aprovechar esos conocimientos, en el mejor sentido de la palabra, para sumar información sobre los hechos que se dan en la nación colombiana. María, buen día, bienvenida. Buenos días, Marcela, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por toda la experiencia que va a compartir con nosotros en este día. Yo habitualmente me rindo ante la enorme tarea que hacen los docentes y hoy en época de pandemia ni hablar, porque estamos mencionando cuestiones que antes no las teníamos en cuenta, a lo mejor en nuestros pueblos, y hoy en clave pedagógica tenemos un poco más de tiempo en casa para ir analizando, conociendo, compartiendo. Así que gracias por esta ventana que abre con Telesur. No, ustedes. Quiero preguntarles justamente sobre esta actualidad del país colombiano, donde el Grupo de Puebla se prepara a abordar un capítulo donde habla de crisis humanitaria. Me parece muy interesante, digamos, esta reunión que va a tener lugar ahora en unas pocas horas. Yo fui invitada a participar entre el grupo de intelectuales y es muy importante por la situación que vive Colombia y que vive la región. Es decir, más allá de algunas diferencias que puede haber con algunos países y algunos líderes, yo creo que en este momento, esta situación de crisis, de pandemia, de crisis económica, de auge de la extrema derecha por todos lados, de golpe a los gobiernos alternativos. Es muy importante este polo de reunión que empezó, como sabemos, en México, luego se reunió en Argentina, esta es la tercera reunión. Se va a centrar en el proceso de paz de Colombia
y eso pues es una ayuda muy valiosa en estos momentos tan difíciles. El gobierno de Duque ya venía dándole golpes certeros al proceso de paz de muchas maneras, pero ahora con la pandemia, aprovechando pues que digamos, el interés de la gente, la concentración de la gente en resolver sus problemas económicos y de salud, se ha adelantado medidas que son realmente, absolutamente, digamos, que hay que rechazar. Por ejemplo, tomar los fondos asignados a la paz para campañas de publicidad internas, ¿no? Para promover su figura y todo lo demás. Sigue la muerte de los líderes sociales, siguen los discursos, digamos, sectarios, desaforados, que llaman, que ponen en peligro a los líderes sociales en medio de un incremento de la muerte de estos líderes. Frente a la pandemia ha predominado una desidia enorme, que en otras condiciones ya es grave, pero es que con la pandemia hablamos de vidas humanas, es decir, cualquier demora, lo que está pasando en el departamento del Amazonas, lo que está pasando con las cárceles, el decreto carcelario que se demoró 3 semanas en salir y finalmente salió muy limitado, muy restringido, es muy grave. Es decir, el tema, estando en Colombia la misma discusión que se da en otros países, ¿sí? Aunque no tengamos una persona tan cínica como Bolsonaro y Trump, pero es la misma discusión. Primero la economía, lo que llaman la economía. Eso es como el fondo de todo. Y en medio de todo, la paz sigue sacrificada, y por eso la implementación del acuerdo sigue sacrificada. Entonces, por eso me parece importantísimo la reunión de hoy, que hayan puesto ese punto como punto clave, el tema de sacar adelante el proceso de paz, el tema del proceso de paz con la implementación del acuerdo ya, ¿sí? Tomar medidas conjuntas en la región frente a la economía y frente a otros sectores en este momento de pandemia. Y una cosa muy importante es que este foro de Puebla es la contraparte, y así surgió, al Grupo de Lima. El Grupo de Lima absolutamente entregado a Trump y a Mike Pompeo, casi que casi no, sin el casi, él les coordina, y el señor Almagro de la OEA. Esto es una alternativa para la región. Yo he escuchado claramente que se plantean una salida política negociada a las crisis del continente, de la región, incluido por supuesto Venezuela, y eso en este momento es muy favorable. Quiero preguntarle o pedirle que nos amplíe, por favor, sobre este capítulo de publicidad pagado por el presidente Duque para mejorar su imagen en plena pandemia. Hay un tuit muy interesante, lo cuelga un usuario, tomé uno al azar, señora Patria se llama este usuario, y dice: Duque está desfinanciando el Fondo para la Paz. Ya van 2 contratos inútiles para publicidad que juntos suman 4.000 millones, ambos financiados con dinero de ese fondo. Quiero pedirle, por favor, ampliación sobre esta acción, por todo lo que implica, ¿no? Incluso más de esos recursos. Hay unas denuncias del periodista Daniel Coronel el fin de semana pasado, donde cuenta que había otro contrato de 10.000 millones asignados a dedo, como decimos aquí, sin concurso ni nada de eso, a un amigo íntimo del uribismo, que es el hijo del jefe de campaña, tanto de Uribe como de Duque, ¿no? Entonces es una muestra de civismo clara, es decir, manejar la imagen cuando estaba tan desacreditado, invertir toda esa cantidad de recursos para desfinanciar la paz es realmente gravísimo. Parte de la estrategia tiene que ver con rodearse de una serie de figuras. Ellos tienen un programa televisivo todos los días, de 6 a 7, entrevista a gente, ¿sí? Una pésima copia de cualquier otra cosa, ¿sí? Y parte también es callar a los sectores de los trabajadores de la salud, que venían saliendo mucho en noticias, en noticieros, contando la difícil situación que viven frente a las medidas de bioseguridad, a la indiferencia del gobierno o la demora de las aseguradoras privadas en entregar los elementos de bioseguridad. Es decir, todo eso se ha pasado a un segundo plano, han intensificado su control de los medios, que ya en general estaban con ellos, pero lo ve uno claramente, los programas de debate más amplios
han pasado a un segundo plano frente a la figura del presidente y ese llamado abstracto que hacen siempre de que todos unidos, pero todos unidos sin tener en cuenta las políticas o la ausencia de políticas efectivas para el tema de la pandemia que debían tomarse aquí. Si uno compara Colombia con otros países, incluso países neoliberales, hablamos de Chile y de Perú, la inversión del Estado, la inversión del PIB en Colombia es mucho más reducida que la de estos otros países, para no hablar de lo que hicieron los países europeos, ¿no? Países como Alemania, Francia, digamos, de destinación en torno al Producto Interno Bruto para los gastos que tiene que ver con la pandemia, la inversión directa en salud y equipos sanitarios, pero también en empleo, en subsidios más efectivos para la población. Entonces yo creo que eso es una cuestión importante. El gobierno de Colombia, además tengo que decirlo, con esa entrega, ellos hablan de alianza, pero es una entrega absoluta a las políticas erráticas de Trump frente a la pandemia. El gobierno de Colombia se ha aislado de los otros. Entonces cuando dice que no ha encontrado ventiladores en el mercado internacional, pues en eso tienen razón, porque es difícil encontrarlos si uno está del lado equivocado. Es decir, Trump, que no quiere compartir nada, sí, que insiste en las políticas absolutamente monopólicas frente a todos estos proyectos tan necesarios, que es la misma política que tiene frente a la vacuna que todavía no se conoce, pero que puede llegar en cualquier momento. Entonces, si desprecia el apoyo de China y los contactos con China y con otros países, entonces es muy difícil que se pueda solucionar la situación, incluso la situación de la pandemia, la situación de inmediato de la pandemia, ¿no? Quiero preguntarle también, y con esto finalizo, hace días conocimos un escándalo de corrupción en la nación colombiana. Aquí tuvimos en uno de nuestros programas un invitado muy especial para abordar los hechos. Muestro el tuit. Año 2018, Colombia solicitó su ingreso a la OTAN y como parte del proceso se implementó una red de espionaje que ha sido utilizada de manera ilegal. Se intervino en la privacidad de más de 300 colombianos. Telesur entrevistó a Iván Cepeda hace pocos días en Es Noticia, en nuestro espacio. Quiero preguntarle también todavía las repercusiones de este escándalo sin fondo y indago sobre esto para mencionar también la situación de impunidad que denuncian ciudadanos colombianos en redes sociales. Sí, claro, este es un escándalo gravísimo y que nos pone en la situación que se vivió a fondo en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? Es el espionaje a políticos, espionaje a parlamentarios, espionaje a líderes sociales y líderes sindicales, ¿sí? En este momento también se conoció, inicialmente era una lista de 40 o 50, pero se habla de unos 500 que estarían implicados, que estarían convertidos en digamos, sujeto de este tipo de investigación, de estos espionajes. El gobierno dice que no sabía nada, que va a tomar las medidas, pero no se toman ninguna de las medidas, y todo el escándalo se destapa a partir de un informe de la revista Semana. O sea, si la revista Semana no saca este informe, pues el gobierno no sale a dar explicaciones que por lo demás no convencen a nadie. ¿Cómo va a ser posible cómo es posible que el gobierno no sepa, ni el ministro de Defensa? Hay que decir también que es que el ejército además tiene unos escándalos de corrupción, fuera de esto de lo que llamamos aquí las chuzadas, tiene unos escándalos muy graves de corrupción. Entonces, es una situación realmente difícil, no se dan explicaciones. Creo que también este es uno de los temas que debe tratarse en la cumbre, porque por supuesto tiene que ver con el proceso de paz. Buena parte de los investigadores trabajaron en el tema de la paz y siguen trabajando activamente en el tema de la paz, como es el caso del senador Iván Cepeda, pero no solamente él, en muchos está el ex candidato y senador Petro también, y líderes sindicales y sociales. ¿Sí? Eso ha sido una constante en este gobierno que pues tomó lo peor del gobierno de Álvaro Uribe y lo está reviviendo. Parte de su estrategia es esa, en lugar de implementar los acuerdos como debe ser, de iniciar los acuerdos de paz. Otro elemento clave es la fumigación, ¿no? La fumigación que ya se reanudó en zonas como el Catatumbo, como el Putumayo, el Caquetá, y ahora se pretende
hacer vía teleconferencia la consulta previa a las comunidades, que eso fue absurdo, es decir, cómo van a opinar las comunidades por internet cuando muchos no tienen ni acceso al servicio de energía, y para proceder a fumigar un mandato directo de Trump en 13 o 14 departamentos adicionales. María, muchas gracias por este tiempo. No, a ustedes. Con nosotros nuestra invitada. Han visto la multiplicidad de temas relacionados en este momento con Colombia. María Consuelo Ahumada profundizaba, ampliaba sobre algunos de ellos. Nosotros hemos preguntado si en este encuentro que hace Grupo de Puebla, un encuentro virtual donde tiene previsto abordar la crisis humanitaria ante la ausencia de paz en Colombia, si surgiera aquí el compromiso de sumar diálogo político como única forma de solución de conflictos. Y ustedes apuestan a la esperanza, van diciendo sí, 41.8%, no 39,6%, no sé, 18,7%. Allí iniciando recién la votación, vamos a sumar más voces, vamos a prepararnos para conocer lo que va a pasar hoy en este evento, en esta reunión del Grupo de Puebla, donde incluso se prepara, entre tantas participaciones, se prepara todo el continente a escuchar a Joseph Stiglitz. También va a ser parte de este grupo de catedráticos sentados a la mesa del Grupo de Puebla. Hoy es el Día Internacional de la Familia. El presidente venezolano lo está reseñando. Hace pocos minutos tuiteó que envía todo su reconocimiento en este día a los hogares de nuestra patria, hablando de la patria venezolana y de la patria grande. ¿Por qué no? Gracias a su amor, dice, y a su elevado nivel de compromiso, hemos logrado resistir y vencer las dificultades, unidos y abrazados a la esperanza de construir un mundo solidario. Agrego, ¿y cómo cuesta? Pero en ese rumbo andamos. Pausa rápida, volvemos. Nakba es un término árabe que significa catástrofe y designa el éxodo producto de la expulsión forzada del pueblo palestino como consecuencia de la guerra árabe-israelí en 1948. El 15 de mayo se conmemora con protestas simbólicas el inicio de este éxodo. Entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 1948, la Brigada Alexandroni de las Fuerzas de Defensa israelí expulsó a los habitantes árabes palestinos de más de 60 aldeas y pueblos de la llanura litoral entre Haifa y Tel Aviv. Desde la fecha, la ocupación ilegal por parte de Israel ha incrementado la crisis humanitaria del pueblo palestino, que continúa con su resistencia histórica. El gobierno de unidad, conformado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su aliado Benny Gantz, discuten el plan de paz para Medio Oriente propuesto por la administración Trump, que da luz verde a Israel para anexar asentamientos judíos y áreas estratégicas de Cisjordania. El presidente palestino Mahmoud Abbas advirtió a Israel y a los Estados Unidos contra la anexión, mientras que Jordania, uno de los estados árabes que mantiene un acuerdo de paz con Israel, aseguró que anexar los asentamientos, el Valle del Jordán y el norte del Mar Muerto en la Palestina ocupada será un paso desastroso. Casi 3 millones de palestinos viven en el territorio, junto con más de 400.000 israelíes que residen en asentamientos que se consideran ilegales según el derecho internacional. Reseñamos en Telesur, convocan a tuitazo internacional en apoyo a Palestina. Fíjense allí, en el aniversario 72 de la colonización de ese país árabe por el gobierno de Israel, la iniciativa quiere dar una respuesta. También en redes sociales a las manipulaciones que sobre el conflicto han tergiversado medios de comunicación. Allí entonces Palestina no morirá es una de las etiquetas que se usa a esta hora. Sionismo es colonialismo otro. Nakba 72, algunos de los hashtags o etiquetas que pueden usar los usuarios para publicar y replicar contenidos en redes. Quiero mostrarles esto y va a ser a pantalla completa. Esta es la vida diaria de los palestinos en Hebrón. ¿Tiró piedras? Le pregunta un padre al policía. Tiene 5 años. A punta de pistola y gritos, así fue como soldados sionistas israelíes intimidaron a este papá palestino frente a su hijo de 5 años. Tiró piedras. ¿Tiene 5 años? Mire esto.
Es tiempo de todos, no es tiempo de un solo Estado, de un solo ciudadano, de uno u otro, sea del bando que sea. O nos salvamos todos o no nos salvamos. ¿Cambiamos? Nos vamos a Cuba. Este ejemplo de libertad al mundo y de asumir una tarea sanitaria con responsabilidad. A mí no, ahora dicen que son 2.000, pues me brillan los ojos y hoy me deben de brillar, ¿no? Realmente no tenemos fallecidos, creo que por segundo día consecutivo, lo cual es expresión, no de que hayamos resuelto todo, pero de que hay un mejor momento y una recuperación mucho mayor de nuestros pacientes. De esta forma, comenzamos el día con 913 pacientes ingresados en los hospitales. Es también la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 15 días, nos vemos menos de 1.000, en vigilancia 23, casos sospechosos 556 y confirmados 334. En la atención primaria de salud se vigilan 2.947 personas por determinados riesgos que tienen en relación con esta enfermedad. Procesaron ayer 2.232 muestras, de las cuales 10 resultaron positivas. Esto hace un acumulado de 77.374 muestras procesadas en nuestro país y de ellas 1.840 fueron positivas. Esto significa o representa el 2,4% de todas las muestras que se han estudiado en Cuba han resultado positivos. Los 10 nuevos casos confirmados fueron cubanos, como también ha venido ocurriendo en los últimos días. 9 son contactos de casos confirmados, o sea, el 90%, que es el grupo de riesgo más importante que nosotros tenemos, y creo que en el mundo es el grupo de riesgo que aporta una mayor positividad. Se acumulan 1.603 casos confirmados, o sea, el 89,6%, que han sido contactos de casos confirmados anteriormente. En el día de ayer, uno de los casos no se ha podido precisar la fuente de infección, y aunque eso se trata de buscar hasta lograrlo encontrar, y he explicado aquí las razones para poder hacer las acciones hasta el último lugar que ha podido contagiarse con estos casos confirmados, pues se acumula un total de 55 en toda la epidemia, el 3,05%, en los cuales no hemos podido precisar cuál fue la fuente de infección del paciente confirmado. Se mantiene la misma cifra que hemos dado desde hace 2 días con el número de personas que se han infectado en el exterior. Es la cifra de 131, el 7,1% de los casos confirmados en Cuba, y en el día de ayer no tuvimos ningún caso confirmado del exterior.
dirán, no, pero ¿qué va a tener si no está entrando nadie? Sí, sí están entrando, y nosotros hemos referido aquí en los momentos que se han producido movimientos migratorios hacia nuestro país, fundamentalmente de cubanos que se encontraban en el exterior cuando se adoptaron todas las medidas de restricción. De los 10 casos diagnosticados, el 30% fueron masculinos. En el día de ayer, la representatividad del sexo masculino no fue la más importante. No obstante, en el acumulado de los 1.840 casos positivos de Cuba, el 51,2%, o sea, 942 han sido del sexo masculino, un poco superior que el sexo femenino. De los 10 del día de ayer, 7 son del sexo femenino, y se acumulan en la epidemia 898 personas del sexo femenino que han adquirido la enfermedad en los diagnosticados en Cuba, el 48,8%. Importante que el 60% de los casos diagnosticados ayer, o sea, 6 casos, eran totalmente asintomáticos. Si no hubiera sido porque eran contactos o era otro grupo de riesgo, generalmente se encuentran en centros de aislamiento, centros para contactos, pues no se hubieran detectado nunca, a no ser que tuvieran síntomas en algún momento. Y como siempre decimos, en la epidemia de Cuba se acumulan 907 personas confirmadas en nuestro país que no han tenido síntomas en el momento del diagnóstico. Eso representa el 49,2%. De los 10 casos diagnosticados, hay un total de 6, el 60%, que son menores de 40 años, y 4 que pertenecen al grupo de más de 60 años. En el día de ayer se diagnosticaron 3 niños con el virus SARS-CoV-2, niños los 3 asintomáticos, que además, como siempre explicamos, todos los 189 que ya se han diagnosticado en Cuba han tenido una evolución favorable, ya 150 se encuentran de alta, y estos niños que se diagnosticaron en el día de ayer son 2 de 10 años, 1 de 3 años, todos del municipio Habana del Este, aquí en La Habana, y todos contactos de un caso que ya había sido confirmado. De los 10 casos confirmados en el día de ayer, 7 corresponden a La Habana y 3 corresponden a la provincia de Matanzas. Podemos decir que en el caso de los 7 casos de La Habana, 5 son de Habana del Este, 1 es del Cotorro y 1 es de Centro Habana. Y en el caso de los 3 pacientes diagnosticados de Matanzas, 2 son de Unión de Reyes y 1 es de Hawái Grande. En cuanto a las tasas de incidencia de casos positivos de COVID-19 por provincia, no tiene mucho cambio. El municipio especial Isla de la Juventud se mantiene en el primer lugar con un 50,4, lo que La Habana se incrementa con relación al día de ayer a 41,7 por 100.000 habitantes. Villa Clara con 27,1, Ciego de Ávila 21,3, Matanzas 20,4, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque con 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,7, Artemisa 6,4, Camagüey 6,1 y Cienfuegos 5,9. Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma, como decimos todos los días, con tasas inferiores a 5 y sin confirmar casos también en los últimos días, como hemos dicho también anteriormente. Podemos decir que de los 1.840 pacientes que se han diagnosticado en Cuba,
Se mantienen ingresados, confirmados, 334. Esto es lo que le llamamos los casos, o se le llama también los casos activos, son los pacientes confirmados que se mantienen todavía ingresados en diferentes hospitales de nuestro país. De ellos, 325, o sea, el 97,3% de los pacientes con COVID que tenemos hoy ingresados, tienen una evolución clínica estable. Lamentamos y lo reiteramos siempre que hablamos de esta situación, que en Cuba han fallecido 79 personas, lo cual da una letalidad de un 4,3%. Esa situación en relación con la región de las Américas, no vamos a referirnos al resto del mundo, pero vamos a compararnos, pues podemos decir que la letalidad en la región de las Américas es de un 6,02%. Recuerde que dijimos que la nuestra es de un 4,3%. Por eso Cuba ocupa el lugar número 14, según la letalidad, en comparación con el resto de los 35 países de la región de las Américas. Y de los 35 países, 14 tienen una tasa de letalidad superior a la de la región de las Américas. Siempre mencionamos y se mantienen con una elevada tasa México con 10,5, Canadá 7,34, Ecuador 7,66, Brasil 6,96, Estados Unidos 6,05 y la región del Caribe con tasas también elevadas en relación con esta enfermedad. Se mantienen los 2 evacuados que mencionamos siempre del inicio de la epidemia y en el día de ayer se dieron 42 altas. Eso hace un acumulado de 1.425 pacientes de los casos diagnosticados en nuestro país que se pueden decir pacientes recuperados. Es el 77,4%. O sea, estamos hablando de que de los que están ingresados, el 97,3% tiene una evolución clínica estable y que el 77,4% de los casos, de los 1.840 casos confirmados en Cuba, pues ya se encuentran de alta, recuperados, continuando su actividad y su vida como tal. Estos son los recalcos porque son cifras que no es para confiarnos en lo más mínimo, pero sí uno necesita también tener un poco de estímulo en la evolución de la enfermedad. Se mantiene la misma cifra de casos críticos y de casos graves, 3 críticos y 6 graves. Los 3 críticos, uno se encuentra en el Hospital Salvador Allende de La Habana, uno en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de Matanzas, uno en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara, y los 6 casos graves, 3 son del Hospital Salvador Allende, aquí en La Habana, uno del Hospital Dr. Luis Díaz Soto de La Habana también, uno en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara y uno en el Hospital Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Holguín. Se incorpora una paciente al estado de grave en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto de aquí de La Habana y pasa de grave para cuidado, una evolución favorable, un caso del Hospital Octavio de la Concepción y La Pedraja de la provincia de Camagüey. Esa es la situación de nuestros pacientes y de los casos confirmados en nuestro país. En el día de ayer, desde el punto de vista de entrada de personas del exterior, no se produjeron. Sí hubo un total de 563 salidas entre cubanos residentes, tripulantes, emigrados y extranjeros que se encontraban, algunos de ellos como turistas en nuestro país. De esta forma, en Cuba hoy se mantienen 5.800
45 personas en la condición de migrado y 4.142 extranjeros, para un total de 9.987 visitantes en nuestro país. Se mantiene la misma cifra de personas, o de extranjeros, perdón, en casas de arrendamiento, Santiago de Cuba, Plaza, Centro Habana y Playa, como municipios de La Habana, son los que tienen el mayor número de extranjeros en casas de arrendamiento. Hasta el corte que se hizo en el día de ayer, estas cifras han aumentado, y ya de hecho las personas que ven la televisión desde temprano, bueno, pues han visto que tal vez las cifras sean un poco mayores ya, pero hasta el corte que se hizo se mantenían la presencia o la detección de casos de COVID en 184 países del mundo, con un total de 4.308.809 casos confirmados, 85.762 en un solo día y 5.161 personas que fallecieron en el mundo como consecuencia de esta enfermedad, lo cual hace una cifra de 296.680 personas fallecidas. Eso da una letalidad de un 6,88%. Y yo lo digo con ese énfasis porque ya con el tiempo de evolución de la enfermedad, estamos hablando de 4 meses y medio, digo, desde que el mundo la conoció, empezamos a trabajar, y realmente son cifras alarmantes desde el punto de vista de que no se ve todavía una reducción en este sentido. La región de las Américas confirmó 44.213 casos el día de ayer, para un total de 889.851 casos confirmados. Representa el 43,86% del total de casos reportados en el mundo, con los 3.113 fallecidos del día de ayer, pues ya se acumulan 113.827 fallecidos. Como dijimos anteriormente, cuando nos referimos a la letalidad en la región de las Américas, es el 6,02% de los casos de la región de las Américas que han fallecido. Bueno, de esta forma nosotros terminamos con la información y escuchamos a Héctor si tiene alguna pregunta. Doctor, hoy no tenemos preguntas, interrogantes de medios nacionales y extranjeros. No obstante a eso, traemos a colación una serie de... Allí entonces estábamos con nuestra señal en vivo y en directo desde La Habana, Cuba, con este reporte que brindan las autoridades sanitarias. Momento de hacer una pausa, continuamos desde nuestra sede principal en Caracas, llevándole otras noticias a su pantalla. Decisiones económicas que toman nuestros mandatarios y nos pegan en el bolsillo. Pandemia COVID-19, además de causar muertes a nivel mundial, provoca un daño a la economía de los países del orbe, y el PIB de Reino Unido no está exento de estos perjuicios. A esta hora G20 está trabajando en un encuentro virtual. Ahora les muestro datos de la Oficina de Estadísticas de Reino Unido que revelan que el PIB del país registra una caída del 2% primer trimestre de este año debido al coronavirus. En este momento Reino Unido también le ha hablado claro y duro a las autoridades de la Unión Europea, diciendo que aflojen un poco su postura, justamente si quieren que toda la salida, el divorcio, el Brexit, se maneje por un buen canal. Vamos a hablar también de cómo se logró en Reino Unido, justamente a raíz de estas afectaciones por la pandemia, instalar otros temas como la necesidad de mantener un aparato sanitario dentro del orden público, algo que ya habían olvidado mientras estaban en la esfera de la Unión Europea, donde las decisiones no las asume cada país, sino la autoridad ut supra de ese mecanismo, Unión Europea. El gobierno francés reaccionó este jueves con advertencias a Sanofi, el grupo farmacéutico del país,
tras las declaraciones de su consejero delegado, donde decía que si conseguían una vacuna contra el COVID-19, Estados Unidos la tendría en primer lugar. Esto pasó ayer, ¿se acuerdan? Lo hablamos tempranito. La oficina de Emmanuel Macron dijo que mantendrá conversaciones con ejecutivos de Sanofi a principios de la próxima semana. Esto quiere decir, lo llaman a ponerse dentro del carril. Insisten autoridades francesas que cualquier vacuna tiene que ser considerada como bien público global, que no esté sometida a las fuerzas del mercado. Sin embargo, el presidente de Sanofi, Olivier Boguelot, rectificó al decir que cuando se desarrolle una vacuna anti-COVID será accesible para todos los países y también para los franceses. Ya están viendo, ¿no?, cómo se mueven los tentáculos de esa enorme transnacional que son las farmacéuticas. El gobierno de Costa Rica firmó una directriz buscando facilitar reactivación económica en este entorno de pandemia. Un plan firmado por el presidente Alvarado, por las ministras de Economía y Planificación, ya tiene la rúbrica. El escrito establece acelerar la plataforma de ventanilla única de inversión mediante la digitalización. ¿Para qué? Para bajar los trámites en entidades del gobierno y las municipalidades, buscando reactivar la economía y generar empleos. Se agiliza también la construcción y apertura de nuevos negocios tras las medidas anunciadas por el gobierno el 7 de mayo pasado. La directriz busca impulsar una agenda para simplificar o eliminar trámites. 119 en total. Así entonces se mueven las fuerzas productivas del país. Costa Rica arrastra desigualdad. Hay que ver entonces si la digitalización llega para todos. Sumo a esta hora una información también desde Estados Unidos. Hoy en New York reanudan tareas y esto implica justamente abrir puertas a los negocios. Vamos con Karina Cartagena a ver cómo se mueve esta información. Karina, adelante. Hola, ¿qué tal, Marcela? Muy buenos días para ti, la audiencia de Telesur. Tras casi 2 meses de medidas extremas tomadas para frenar de cierta manera la propagación del COVID-19, el estado de Nueva York comienza hoy su reapertura gradual. Esta reapertura del estado más golpeado por la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos se va a realizar por regiones. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha indicado que de las 10 regiones que conforman el estado de Nueva York, 5 de ellas han recibido luz verde para reabrir a partir de hoy. La ciudad de Nueva York, para ser más específica, aquella que usualmente aparece en las películas y donde se concentra la mayor parte de la actividad económica del estado, no está todavía lista para reabrir, según las autoridades, pues aún no cumple con los 7 requisitos exigidos para conseguir el visto bueno de la apertura. Entre las cosas que están contemplando las autoridades es cuántas hospitalizaciones tiene cada región, todos los casos que han bajado, las pruebas y también el rastreo. Hasta este jueves en Nueva York han fallecido 22.346 personas y más de 352.000 personas han sido contagiadas por COVID-19 y también se incrementan los casos de niños contagiados con este virus. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, advirtió que sería un riesgo abrir todo el estado de manera prematura. Es por eso que ayer en la noche, Marcela, a través de una orden ejecutiva, el gobernador Andrew Cuomo extendió la orden en el estado de Nueva York de quedarse en casa hasta el 13 de junio para todas las regiones que no cumplen con los estándares para comenzar a reabrir. De esta manera, han dicho las autoridades, buscan prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Esta es la información, Marcela, regreso contigo. Gracias, Karina. Tiempo deportivo en nuestra pantalla. Campeonatos preolímpicos de baloncesto masculino serán disputados entre el 29 de junio y el 4 de julio. Allí se decidirán las 4 plazas restantes para Tokio. Las Olimpiadas, recuerden que serán en el 2021. Federación Internacional de Baloncesto acordó ya la fecha con el COI. La realización de estos torneos hará que justamente o ayudará a darles una plaza a cada uno de los ganadores. En Belgrado ya se preparan, jugarán Dominicana, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Italia, Senegal y Serbia. En Kaunas, en Lituania, Corea del Sur, Venezuela, Polonia, Eslovenia y Angola. En Split participarán Alemania, Rusia, México, Túnez, Croacia y Brasil. Y en Victoria se enfrentarán Grecia, China, Canadá, Uruguay, República Checa y Turquía.
Simon Yates, ciclista británico, expresó que la suspensión y cancelación de varias carreras este año por el COVID-19 genera una nueva planificación para su carrera. Dijo que aún conversa con sus entrenadores para ver qué líneas seguirá. Yates comentó, se entrena cada 2 días en una franja horaria, solo, 2 horas al día por lo menos, con restricciones muy estrictas. Una de las metodologías usadas es correr pruebas virtuales, lo que es una buena distracción para no deprimirse, ha dicho en este confinamiento. Lo más complicado de la cuarentena es mantener mentalidad competitiva, según él. Para eso usa sí o sí un objetivo por el cual pelear, así focaliza. El calendario apretado del 2020 será muy intenso, las carreras serán seguidas, por eso la condición física será determinante y así se mueve cada ciclista, justamente apelando a la mente para mantener el físico. Y con la intención de compensar molestias causadas a los aficionados que habían comprado ya las entradas, los organizadores de Wimbledon van a reembolsar los puestos vendidos para este año y que fue suspendido justamente por el COVID-19. Gracias entonces a este seguro antipandemias que tiene el Grand Slam londinense, el All England Tennis Club se aseguró un colchón económico para reembolsar por completo las entradas. ¿Quiénes pagaron por esas entradas? Bueno, ahora van a tener prioridad justamente para la devolución y para el capítulo siguiente, el 2021, Wimbledon tendrá una programación especial de eventos en sus instalaciones durante las 2 semanas que dura esta competencia. Miren cómo, si no es pan, que sea avena, pero de alguna manera hay que asegurar el negocio y cada organización con creatividad va organizando el suyo. Les deseo un buen fin de semana. Vamos, arriba. La cosa está dura, pero tenemos hálito, tenemos esperanza, tenemos por qué luchar. No se olvide de eso. Lo veo pronto.